Los archivos cristalinos cuánticos de la Oficina de Clasificación Galáctica Mayor eran posiblemente el lugar más tedioso de las 17 dimensiones conocidas. Esto fue, por supuesto, por diseño. Después de todo, ¿qué mejor manera de asegurar la supremacía continua de las civilizaciones avanzadas que haciendo que el proceso de reclasificación sea tan monumentalmente aburrido que ninguna especie se molestara en intentar mejorar su estatus? Fue aquí, en la sala de reuniones Beta 12, donde un clasificador de especies avanzado, un Ezra de primera clase, se encontró contemplando las opciones de vida cada vez más cuestionables que los habían llevado a su predicamento actual. Ante ellos, se presentó la última petición con respecto al estado de clasificación de los habitantes de Alma 3, o como insistían en llamarse humanos, propuse desestimar esta petición por razones de absurdo obvio. Rapp anunció al comité reunido que sus cromatóforos parpadeaban en lo que esperaban que fuera un patrón apropiadamente autoritario. La especie en cuestión claramente pertenece a la categoría de éxito accidental, en el mejor de los casos. El comité de clasificación avanzada se agitó incómodamente en sus cápsulas de gravedad. Árbitro principal Zen 9. Un ser compuesto enteramente de funciones de probabilidad cuántica cuidadosamente reguladas fluctuaba de una manera que sugería una profunda preocupación. La evidencia presentada es preocupante. Zen 9 admitió su voz. Una serie cuidadosamente modulada de ondas de probabilidad han comenzado a resolver problemas de ingeniería complejos usando lo que llamaron cinta adhesiva y WD-40 desafía todos los principios conocidos de la civilización avanzada. Sapien apéndices retorcidos en una frustración apenas contenida. Ese es precisamente mi punto. Ninguna especie propiamente avanzada consideraría siquiera métodos tan crudos. El hecho de que estas soluciones ocasionalmente funcionen es meramente una anomalía estadística. Desde la esquina de la cámara vino un sonido suave pero distintivo que podría haber sido un resoplido si el ser que lo estaba haciendo poseía algo remotamente parecido a los conductos nasales. Miembro del subcomité Uril, representando al Departamento de Evolución Tecnológica, proyectó una serie de flujos de datos en el centro de la habitación. Anomalía estadística. Los patrones bioluminiscentes de Urel deletrearon lo que solo podría describirse como sarcasmo de clase galáctica. Tal vez el comité me importaría revisar los últimos números sobre las tasas de adopción de soluciones de ingeniería inspiradas en humanos. Los flujos de datos se fusionaron en una serie de gráficos que hicieron que varios miembros del comité emitieran fosforescencia de angustia. La línea de tendencia de lo que se había denominado oficialmente metodologías alternativas simplificadas. Nadie se atrevió a llamarlas métodos humanos. La documentación formal mostró una trayectoria ascendente alarmante. Esto es claramente una aberración temporal. Zit insistió en que su cromatógrafo ahora muestra el equivalente burocrático de un tic nervioso una vez que las soluciones avanzadas adecuadas se implementan por completo, como el sistema de transporte masivo de Centón. Yurl interrumpió, lo que provocó que varios miembros del comité vibraran de incomodidad ante la mención de esa debacle en particular. Los centurianos habían pasado 3 siglos desarrollando una red de transporte público enredada cuántica solo para que se volviera obsoleta por la cruda invención humana de la rotonda. Ese fue un incidente aislado. Siap protestó aunque su patrón de color sugería que ya ni siquiera creían en sí mismos y hemos clasificado oficialmente su rotonda como una. Es un fenómeno de gestión del tráfico que se produce espontáneamente, no hay pruebas de que lo hayan diseñado. Intencionadamente, la sala del comité se llenó de las sutiles vibraciones de un silencio incómodo. Todos los presentes sabían la verdad de que los humanos no solo lo habían diseñado intencionalmente, sino que lo habían hecho utilizando nada más sofisticado que los estudios de flujo de tráfico y el sentido común, dos conceptos que habían requerido la creación de categorías de clasificación completamente nuevas solo para procesar las funciones de probabilidad del árbitro principal Zen 9. Se establecieron en lo que parecía ser una resignación. Tal vez deberíamos abordar los otros elementos de la petición de hoy, específicamente el asunto de sus programas espaciales, el uso frecuente de lo que ellos llaman mantenimiento por percusión. Los cromatóforos de CRI se oscurecieron por completo por un momento. El equivalente burocrático de una palmada en la cara. No pueden lograr un vuelo espacial exitoso golpeando cosas hasta que lo hagan funcionar. Viola al menos 73 principios fundamentales de la civilización avanzada y, sin embargo, la bioluminiscencia de Ur adoptó un patrón claramente divertido. Su tasa de éxito con este método actualmente supera el estándar galáctico combinado para protocolos de reparación avanzados en aproximadamente 37%. Eso es modulador de voz. EPS luchó para encontrar la frecuencia apropiada de
Indignación. Eso es porque no están documentando adecuadamente sus fallas, las llaman experiencias de aprendizaje y pruebas de campo, es una burla completa de la documentación procedimental adecuada. El flujo de datos cambió nuevamente mostrando imágenes de varias misiones espaciales humanas. El comité observó con horror colectivo cómo se resolvían problemas complejos con soluciones que apenas se califica como tecnología según los estándares galácticos. Un sistema de soporte vital crítico restaurado mediante la aplicación de lo que los humanos llaman cinta adhesiva. Una computadora de navegación vital reiniciada mediante el sofisticado proceso técnico de apagarla y encenderla nuevamente. Hemos tenido 17 civilizaciones avanzadas diferentes que presentaron quejas formales. Zrap continuo. Sus colores ahora muestran signos de angustia genuina. Están afirmando que mantener estándares tecnológicos adecuados se está volviendo innecesariamente complicado. En comparación con dos métodos humanos, el énfasis en las últimas dos palabras envió una onda de incomodidad a través de la cámara. Todos los presentes entendieron las implicaciones si se corriera la voz de que soluciones más simples podrían ser igual de efectivas o peor aún más efectivas que los métodos avanzados adecuados. Toda la base de la civilización galáctica podría verse sumida en el caos. Propongo que Zerra dijo que sus cromatóforos se estabilicen según los patrones formales de la declaración burocrática. Que clasifiquemos todas las metodologías humanas como anomalías exitosas temporalmente. En espera de una resolución avanzada adecuada, esto nos permitirá mantener los estándares actuales mientras evaluamos la situación. El alivio del comité era casi palpable, era una solución burocrática adecuada, una que requeriría múltiples subcomités, innumerables estudios y al menos varios siglos para implementarse adecuadamente. Seguramente para entonces encontrarían una manera de demostrar que golpear cosas hasta que funcionaran no era realmente una solución de ingeniería viable. Mientras los miembros del comité salían de la cámara, Uriel se quedó atrás. Su bioluminiscencia formaba lo que solo podía describirse como una sonrisa burlona. Ya habían presentado su propio informe privado recomendando la compra de algo que los humanos llamaban martillo, estrictamente para fines de investigación. Por supuesto, el Centro Galáctico para Metodologías de Ingeniería Avanzada se enorgullecía de mantener los más altos estándares de sofisticación tecnológica en el universo conocido. Sus salas codificadas cuánticas contienen la sabiduría recopilada de miles de civilizaciones avanzadas, cada una de las cuales ha evolucionado mucho más allá de conceptos tan primitivos como el diseño intuitivo o las interfaces fáciles de usar. Lo que lo hizo particularmente irritante cuando el ingeniero senior Cabo descubrió un kit de herramientas no autorizado en el laboratorio de investigación Gamma 7. Explique, exigió Cabo. El campo de energía crepitó con una energía apenas contenida. Indignación. ¿Por qué hay una caja de herramientas mecánicas primitivas en una instalación de investigación avanzada certificada? El ingeniero junior. La matriz fotónica de Cell se atenuó notablemente allí solo para fines de análisis comparativo. Ingeniero senior. Estamos estudiando las tasas de éxito anómalas de metodologías simplificadas. Metodologías simplificadas. Signo de energía de Cap. Signo. La naturaleza cambió a través de varias frecuencias de banda de indignación. Esa caja contiene un martillo. Un martillo. ¿Sabes cuántas civilizaciones avanzadas tuvieron que evolucionar más allá de golpear cosas antes de que lográramos nuestro nivel actual de sofisticación? La matriz de Cell parpadeó en lo que podría haber sido vergüenza o posiblemente diversión reprimida en realidad. Ingeniero senior. Hemos estado haciendo algunas comparaciones de eficiencia de T en el campo de Cap. Se expandió en alarma. No me digas que has estado usando estas cosas. El silencio incómodo que siguió fue roto solo por el suave zumbido de las computadoras cuánticas que ejecutaban cálculos cada vez más complejos para lograr lo que los humanos lograron con un golpe bien ubicado al costado de una máquina. Fue solo una prueba zapelle. Finalmente admitió que el manipulador de probabilidad estaba atrapado en un bucle recursivo y que el protocolo de reparación avanzada aprobado habría tardado 3 ciclos solares en completarse, así que simplemente lo golpeamos. Lo golpeamos. Cabo repitió. Su campo de energía ahora vibra en frecuencias generalmente asociadas con crisis existenciales. Con un martillo. En realidad era una llave inglesa. La matriz de Cell se iluminó ligeramente y funcionó en el primer intento. Hemos documentado una reducción del 96,3% en el tiempo de reparación en comparación con los protocolos estándar. El cristal de datos que contiene estos resultados flotaba acusadoramente entre ellos. Cabo intentó ignorar la eficiencia routing que se negaba bastante groseramente a cumplir con los estándares adecuados de la civilización avanzada. Se trata de esos nuevos contratos de mantenimiento, ¿no es así?
El tono de Cab cambió a uno de comprensión. Los que usan lo que llaman metodología híbrida, los patrones fotónicos de Cell, se reorganizaron en algo que podría haber sido un encogimiento de hombros si los seres de energía pura se molestaran con gestos tan primitivos. Varios clientes importantes han comenzado a solicitar específicamente enfoques de mantenimiento alternativos. ¿Te refieres a enfoques humanos? Nosotros preferimos el término protocolos primitivos optimizados para la eficiencia. Cell corrigió apresuradamente, suena más profesional en los informes. El campo de energía de Cab se condensó en resignación. ¿Qué tan extendida está esta contaminación? En respuesta, Zappel activó el campo de visualización principal del laboratorio. Los flujos de datos mostraron una tendencia alarmante. En toda la galaxia, la implementación del método alternativo simplificado o LES estaba aumentando exponencialmente. Aún más inquietante fue la tasa de éxito. Los andromedanos ya han adaptado los métodos humanos de ensayo y error a la ingeniería cuántica. Zappel informó que lo llaman experimentación probabilística. A través del ajuste iterativo, sus índices de eficiencia han aumentado en un 200% al probar cosas al azar hasta que funcionan. Los patrones de energía de Cab mostraron formas que antes se creían matemáticamente imposibles. Eso es efectivo. Zappelle sugirió amablemente al bárbaro cabo. Insistió en lo que sigue. ¿Comenzaremos a usar su ridícula filosofía de si no está roto, no lo arregles? La matriz de Celle parpadeó en lo que definitivamente era diversión. Ahora, en realidad, la Academia de Ciencias de Rayan ya ha publicado un artículo sobre la optimización del mantenimiento preventivo. A través de la no intervención estratégica, el campo de energía de Cab colapsó brevemente en una singularidad de desesperación antes de reafirmarse. Pasamos milenios desarrollando sistemas de reparación automatizados perfectamente buenos, del tipo que requieren exactamente 47 pasos para diagnosticar un problema que podría solucionarse en un solo paso. No pudieron atreverse a decir que lo golpearan. Los humanos tienen un dicho sobre eso que Zappelle ofreció, lo llaman ingeniería excesiva. Ingeniería excesiva es la piedra angular de la civilización avanzada. El campo de Cab crepitó con orgullo defensivo, sin él no seríamos más que eficientes. La matriz de Cell pulsó con alegría apenas contenida. Los centurianos han comenzado una división de investigación completa dedicada a lo que llaman reducción de complejidad innecesaria. Aunque extraoficialmente todos lo llaman el departamento del beso. Me da miedo preguntar qué significa eso. Manténlo simple, estúpido. Los patrones de energía de Cab mostraron brevemente todas las señales de advertencia conocidas de un colapso inminente del sistema. Esto es una violación de todo lo que defendemos. Toda nuestra civilización se basa en hacer las cosas simples lo más complejas posible. Es lo que nos separa de los primitivos. Sobre eso, la matriz de Cell cambió para mostrar varios flujos de datos más. Hemos estado analizando la correlación entre la complejidad tecnológica y el progreso real. Los resultados son buenos, tal vez deberías ver por ti mismo. Los datos pintaron un cuadro que ninguna cantidad de complejidad cuántica podría oscurecer. En todos las soluciones métricas mensurables simplificadas inspiradas en humanos estaban superando los métodos avanzados tradicionales. La tendencia era particularmente pronunciada en las aplicaciones prácticas, donde el tiempo ahorrado al no tener que navegar por protocolos de diagnóstico de 47 pasos se estaba utilizando para la innovación real. Esto no puede continuar. Cabo declaró que sus campos de energía se estaban estabilizando en patrones rígidos de negación. Necesitamos formar un comité para estudiar las implicaciones a largo plazo de la adopción de una metodología simplificada. Necesitaremos al menos 7 subcomités, cada uno ejecutando flujos de análisis simultáneos durante no menos de 5 años estándar. La matriz de Cell parpadeó brevemente, o podríamos probarlo y ver qué sucede. El sonido que hizo Cabo provocó que 3 computadoras cuánticas recalcularan espontáneamente sus constantes fundamentales. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que debemos evitar. Lo siguiente que sabrás es que la gente sugerirá que hagamos que nuestra interfaz sea fácil de usar o que nuestra documentación sea fácil de entender. En realidad, Zappelle comenzó, pero el campo de Cab se expandió para llenar la habitación, ahogando cualquier sugerencia herética que estuviera a punto de seguir. Ni una palabra más. Estoy confiscando estas herramientas de eliminación adecuada. El campo de energía de Cab envolvió el kit de herramientas levantándolo. Quizás con más cuidado del estrictamente necesario a través de los canales apropiados siguiendo los 824 pasos del protocolo avanzado de gestión de residuos cuando Cabal partió. Su firma energética irradiaba indignación justa. La matriz de Cell formó lo que solo podría describirse como una sonrisa comprensiva. En la esquina del laboratorio,
parcialmente escondido detrás de un regulador de flujo de probabilidad, se encontraban 3 kits de herramientas más, cada uno cuidadosamente etiquetado como dispositivos de mejora de la estabilidad cuántica de emergencia. Después de todo, la documentación de la civilización avanzada adecuada se trataba de saber cómo expresar las cosas correctamente. En realidad, los grandes archivos de la Academia Galáctica Pan de Comprensión Superior estaban experimentando algo sin precedentes en sus 12.000 años de historia, un caos, no el tipo de caos debidamente documentado, analizado a fondo y aprobado por completo que las civilizaciones avanzadas ocasionalmente se permitían, sino un desorden real sin regular. Decano del conocimiento teórico. Beric observó con horror cómo otra teoría centenaria era desestimada sin contemplaciones. Refutado por lo que los humanos llamaron pruebas prácticas, esto es absolutamente inaceptable. Vic declaró que su estructura de pensamiento cristalino vibraba con angustia. Están refutando teorías avanzadas sin siquiera entenderlas adecuadamente. Primer profesor de imposibilidades aplicadas. La nube de probabilidad del metal se movió incómodamente. Ese es más bien el problema. No es así. No se están empantanando en marcos teóricos. Simplemente están haciendo las cosas exactamente. Las facetas cristalinas de Vic refractaron patrones de indignación académica. ¿Cómo pueden lograr resultados sin pasar primero al menos 3 décadas contemplando la naturaleza fundamental del problema? La pantalla ante ellos mostraba la última crisis, una solución humana a la navegación estelar que involucraba de todas las cosas. Mirar dónde habían estado para averiguar a dónde iban sin matrices de probabilidad cuántica, sin cálculos de 11 dimensiones, solo el concepto absurdamente simple de estima adaptado para viajes espaciales lo llaman triangulación estelar. Matal informó que su nube se condensaba con una fascinación apenas reprimida, aparentemente se basa en técnicas navegadoras antiguas. Navegación. La estructura cristalina de Vic mostró brevemente un patrón de error. ¿Quieres decir que desarrollaron esto flotando en el lado del monóxido de dihidrógeno? Eso ni siquiera es un medio cuántico adecuado, pero funciona. Matal notó, ganándose un resplandor cristalino que podría haber destrozado a seres menores. Su tasa de éxito en el espacio inexplorado es en realidad más alta que nuestros sistemas guiados cuánticos, solo porque no están contabilizando adecuadamente todos los estados cuánticos posibles de su destino. Nuestros sistemas calculan cada posición potencial de un planeta, que es por eso que nuestras naves a veces llegan 3 semanas después de partir, habiendo visitado cada posibilidad cuántica en el camino. Matal interrumpió a los humanos. Solo apuntan sus naves hacia donde quieren ir y van allí. La matriz cristalina de Brick emitió un tono agudo de pura angustia académica, pero así no es como funciona la civilización avanzada. Tenemos estándares, protocolos. Un viaje apropiado a través del espacio debe involucrar al menos 7 dimensiones diferentes y un mínimo de 4 paradojas. La pantalla cambió para mostrar otro desarrollo preocupante. Un número creciente de naves de civilización avanzada ahora estaban equipadas con lo que oficialmente se denominaba protocolos de navegación alternativos. Nadie se atrevía a llamarlo como realmente era: una brújula con muy buenas matemáticas. Empeora. La nube de probabilidad de metal se oscureció. Han comenzado a aplicar la misma metodología a otros campos. No si el Departamento de Arquitectura Cuántica está en completo desorden. Los humanos han introducido algo llamado diseño funcional. Beric. La estructura cristalina cambió brevemente a través de todas las frecuencias conocidas de negación, pero nuestros edificios son expresiones perfectas de 11 dimensiones. Ingeniería del espacio-tiempo. También siguen poniendo en fase accidentalmente a sus ocupantes en dimensiones paralelas. Matal señaló que el ser humano sugiere que podríamos considerar priorizar mantener a las personas dentro del edificio sobre expresar la naturaleza cuántica de la arquitectura. Posibilidad que es que Beric luchó por encontrar una expresión académica apropiada de horror que sea práctica. Precisamente, la nube de metal se arremolinaba con lo que podría haber sido diversión. Incluso han sugerido que las puertas deberían ser fácilmente identificables como puertas en lugar de probabilidad cuántica. Zonas que podrían contener una puerta si se observan correctamente. El archivo a su alrededor zumbaba con la ansiedad colectiva de innumerables trabajos académicos que de repente enfrentan la amenaza de la aplicación práctica a las teorías que habían permanecido sin cuestionar durante milenios. Estaban siendo puestas a prueba, actuar probado, no solo contemplado. Y los resultados fueron devastadores. Debemos tomar medidas. Vic declaró que su matriz de cristal se solidifica en patrones de autoridad académica. Propongo un estudio integral de las implicaciones teóricas de la aplicación práctica. Teoría. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Matal preguntó, aunque sospechaban que sabían la respuesta. Marco teórico inicial: 30 años.
Estudio preliminar de metodologías potenciales, 50 años de investigación real. Las facetas de Big brillaron con orgullo académico no menos de 2 siglos. Los humanos habrán resuelto otra docena de problemas para entonces sin una base teórica adecuada. La estructura cristalina de Big mostró patrones de incredulidad imposibles. Sus soluciones deben ser anomalías estadísticas accidentales. Después de todo, ¿cómo se puede resolver un problema sin pasar primero varias décadas definiéndolo en los términos más abstractos posibles? En ese momento, un investigador junior se materializó en el archivo su firma energética mostrando patrones de notificación urgente a académicos honorables. Tenemos una situación. Los humanos han publicado algo que llaman una guía práctica de ingeniería cuántica, aunque es un manual. Los investigadores patrones de energía mostraron vergüenza por tener que usar un término tan primitivo. Explica principios cuánticos usando algo llamado lenguaje sencillo y ejemplos del mundo real. Toda la matriz cristalina de Big se volvió transparente por la conmoción. ¿Quieres decir que cualquiera podría entenderlo? Eso es lo que está causando el pánico. El investigador confirmó que los estudiantes están aprendiendo mecánica cuántica sin dominar primero 17 marcos teóricos de requisitos previos. La nube de probabilidad de metal se arremolinaba con lo que definitivamente era diversión. Ahora, ¿cuántas solicitudes de baja para este manual? 3 billones y contando. También estamos viendo un aumento alarmante en lo que llaman experimentación práctica. La estructura cristalina de Big emitió un tono puro de angustia académica. Este es el final de la educación teórica adecuada como la conocemos. Rápido, debemos formarnos. Un comité para estudiar las implicaciones teóricas de las metodologías de educación práctica. ¿Qué tal si leemos el manual Matal? Sugirió que el sonido que hizo Beric provocó que 3 campos de probabilidad cuántica colapsaran y una teoría cercana de superioridad de civilización avanzada se refutara espontáneamente en las profundidades del archivo. Los textos antiguos del procedimiento académico adecuado temblaban en sus estantes suspendidos cuánticos. La era de la aplicación práctica había comenzado y ni siquiera el marco teórico más avanzado podía detenerla. El departamento de estándares de ingeniería galáctica estaba experimentando lo que los humanos podrían llamar un día muy malo. Aunque dado que el departamento medía el tiempo en microépocas y ciclos de eficiencia, preferían llamarlo un periodo prolongado de funcionalidad no óptima. El director de estándares Arlac miró los últimos informes con sus 7 órganos de detección de probabilidad, con la esperanza de que al menos una realidad cuántica mostrara mejores números. Ninguno lo hizo. Nuestra última megaestructura cuántica mejorada, ARLS, anunció en la sesión de emergencia del Consejo de Estándares que se había vuelto obsoleta por un diseño humano que usa. Hicieron una pausa en su voz modulador luchando con la terminología primitiva. Vigas de acero y hormigón. La cámara del consejo estalló en ondas de frecuencias armónicas de angustia. La forma de energía del miembro del consejo PIC se desestabilizó brevemente antes de reformarse en un patrón de pura incredulidad, pero nuestro diseño usa neutronio enredado cuántico. PTIC protestó que existe en 7 dimensiones simultáneamente, que puede pensar por sí mismo. Y ahí radica el problema. Relaja el campo de probabilidad secundario. Parpadeó de vergüenza. Piensa tanto en existir que se olvidó de realmente apoyar algo. La estructura humana simplemente se queda allí haciendo su trabajo. Que primitivo, se burló el subdirector Ar. Su matriz cuántica irradiando desdén. Lo siguiente nos dirás que ni siquiera están usando generadores de fluctuación de probabilidad para la eliminación de desechos. El silencio de Rela estaba diciendo incómodamente no. Matriz Gazar parpadeó de horror. ¿Qué están usando? Los llaman tuberías. La ola de choque que se extendió por la cámara del consejo provocó que 3 generadores de probabilidad cuántica alcanzaran la iluminación espontánea y retirarse a meditar sobre la naturaleza de la simplicidad. Pero pasamos 6 siglos desarrollando un sistema de gestión de residuos que transporta materia a través de 17 dimensiones diferentes. La forma de energía de Pix pulsaba con angustia. Solo ocasionalmente envía productos de desecho a universos paralelos o hacia atrás en el tiempo. Los humanos señalaron que los productos de desecho que llegan antes de que fueran creados violan varias normas de salud y seguridad. ARX señaló que no mencione la causalidad temporal. Desde cuando a los primitivos les importa la causalidad temporal, exigió. Cuzar ni siquiera experimentan el tiempo en las 11 dimensiones. También mencionaron algo sobre no querer que sus residuos viajen en el tiempo. Aparentemente prefieren que simplemente se vayan en una dirección a través de tuberías. La sala del consejo se llenó con la vibración sutil de docenas de seres avanzados que intentaban con mucho esfuerzo no admitir que esto tenía una cantidad inquietante de sentido. ¿Qué pasa con nuestro nuevo sistema de transporte público?
Preguntó Peace con esperanza. Seguramente nuestras cápsulas de transporte personal de túneles cuánticos todavía son reemplazadas por algo que llaman autobuses. Arax interrumpió. Vehículos grandes que viajan a lo largo rutas predeterminadas que recogen a varios pasajeros en paradas designadas, pero eso es lo que muestra la matriz cuántica del zar, patrones que antes se creían matemáticamente imposibles. Eso es simplemente moverse en línea recta. ¿Dónde está la incertidumbre cuántica? Las matrices de probabilidad, la posibilidad de llegar accidentalmente ayer, afirman que la mayoría de las personas prefieren llegar a su destino el mismo día en que partieron y en la misma dimensión en la que comenzaron. En la Cámara del Consejo resonó con la crisis existencial colectiva de seres que habían pasado milenios haciendo cosas simples complicadas solo para encontrarse superados por soluciones que eran insultantemente justas. Soluciones. Toda nuestra civilización se basa en el principio de la complejidad cuántica. La forma de energía de Peace vaciló dramáticamente. No podemos simplemente comenzar a hacer cosas porque funcionan. Hablando de eso, el campo de probabilidad de Arlax se contrajo nerviosamente. Debería ver los últimos datos sobre las técnicas de replicación industrial. El campo de visualización se activó mostrando dos procesos de fabricación uno al lado del otro. En un lado, el enfoque tradicional de la civilización avanzada, un ensamblador molecular basado en la cuántica. ¿Qué? Calculó cuidadosamente cada estado cuántico posible de cada átomo antes de decidir cuál usar, por lo general, en algún momento de la próxima semana. Por otro lado, una línea de ensamblaje humana, su concepto primitivo de línea de producción. Arak explicó que su modulador de voz, que lucha por mantener un tono neutral, está superando a nuestros replicadores cuánticos por varios órdenes de magnitud, pero nuestros replicadores consideran cada estado cuántico posible. El zar protestó y sus máquinas solo fabrican la cosa. Rox respondió. No hay contemplación cuántica, no hay evaluación de probabilidad. Ni siquiera calculan las implicaciones filosóficas de traer nuevas configuraciones de materia a la existencia. ¿Cómo viven con tanta certeza? PS se preguntó en voz alta. Su forma de energía parpadeaba con una mezcla de horror y fascinación prohibida. Se pone peor. El campo de probabilidad secundario de Arlax colapsó por completo. Han comenzado a aplicar este concepto de eficiencia a otras áreas. Su última innovación es algo llamado partes estandarizadas. La Cámara del Consejo se quedó tan en silencio que varias funciones de probabilidad cuántica se resuelven espontáneamente. ¿Quieres decir que la matriz de Carr palpitaba con incredulidad? Hacen la misma parte de la misma manera cada vez, sin siquiera considerar las infinitas posibilidades cuánticas de lo que esa parte podría ser teóricamente. Peace agregó que su forma de energía prácticamente irradiaba. Escándalo. Afirman que facilita las reparaciones. Arax admitió que cuando algo se rompe, simplemente reemplazan la parte rota con una nueva idéntica. ¿Pero dónde está el arte? Quzar exigió la incertidumbre cuántica. La posibilidad de que intentar una reparación pueda crear accidentalmente una nueva forma de conciencia sugirieron que tal vez el mantenimiento no debería involucrar riesgos existenciales. Los miembros del Consejo vibraron colectivamente en frecuencias generalmente asociadas con cambios de paradigma y crisis mentales. Debemos tomar medidas PX. Declaró que su forma de energía se solidificaba con una determinación desesperada. Propongo que establezcamos una matriz de probabilidad cuántica para calcular todas las soluciones posibles a esta crisis. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Preguntó Quzar. En cualquier lugar entre 3 días y 17.000 años. Dependiendo de cuántos estados cuánticos consideremos los humanos, habrán inventado 6 nuevas soluciones absurdamente simples para. Entonces Oura señaló. Entonces calcularemos las probabilidades cuánticas más rápido usando lo que los humanos llaman prueba y error. El campo de probabilidad de Arlax se onduló con ironía. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de varios miembros del Consejo, matrices cuánticas reiniciándose mientras intentaban procesar las implicaciones filosóficas de usar métodos primitivos para resolver el problema de que los métodos primitivos sean demasiado efectivos. En las profundidades cuánticas mejoradas del Departamento de Estándares de Ingeniería Galáctica, la estructura misma del espacio-tiempo parecía vibrar con risa contenida. Después de todo, el universo mismo siempre había sabido un secreto que las civilizaciones avanzadas habían olvidado a veces. La solución más simple es simplemente la solución. La sesión de emergencia de la Autoridad Galáctica Combinada había estado funcionando durante 72 horas estándar, lo que era en realidad bastante breve para los estándares de la civilización avanzada. Por lo general, solo ponerse de acuerdo sobre la
Definición de emergencia. Tomó al menos una semana. La matriz de conciencia cuántica del Coordinador Supremo, ENA, proyectó ondas de pánico apenas contenido a través de la gran cámara ante ellos. Una pantalla holográfica mostró lo que absolutamente nadie quería llamar un problema simple, con una solución obvia. La red central de procesamiento cuántico está experimentando irregularidades. Navax anunció su modulador de voz calibrado cuidadosamente para evitar términos como falla total del sistema o caos completo. Irregularidades. El campo de energía del alto comandante TCK pulsó con escepticismo. Toda la red cuántica que dirige nuestra civilización está colapsando porque la hicimos demasiado compleja para mantenerse a sí misma. Prefiero llamarlo avanzar más allá de la eficiencia máxima. Y Bax insistió en que sus patrones de probabilidad mostraban signos clásicos de negación administrativa. La pantalla mostraba el problema con detalles dolorosamente claros después de milenios de agregar nuevos protocolos cuánticos, matrices de probabilidad recursivas y algoritmos de procesamiento pro de 11 dimensiones. La red había alcanzado tal estado de complejidad que ahora estaba gastando el 99,9% de su poder de procesamiento. Contemplando su propia complejidad, tenemos informes de sintetizadores de alimentos mejorados cuánticamente que producen tratados filosóficos en lugar de alimentos. Hasta que Locke continuó con los sistemas de transporte automatizados que se niegan a moverse hasta que hayan calculado las implicaciones existenciales del desplazamiento espacial. Al menos los sistemas de gestión de residuos siguen funcionando, ofreció el coordinador Junior Apps con optimismo, solo porque han alcanzado el sentido cuántico y decidieron hacer huelga por mejores condiciones de trabajo. La cámara zumbaba con los patrones de energía agitados de docenas de seres avanzados que enfrentaban un problema que no podía resolverse haciéndolo más complicado. Finalmente habían logrado lo que sus antepasados siempre habían advertido sobre una civilización tan avanzada que era literalmente demasiado avanzada para función. ¿Qué pasa con nuestros sistemas de respaldo de emergencia? Alguien sugirió que están demasiado ocupados calculando estrategias de respaldo para cada realidad cuántica posible para realmente respaldar algo. TCK respondió que tenemos procesadores cuánticos que toman copias de respaldo en dimensiones teóricas que aún no existen. En la matriz de conciencia de Bax, brevemente, mostró el patrón prohibido conocido como preguntarse si pensamos demasiado en esto. Tal vez ellos sugirió cuidadosamente que deberíamos considerar metodologías alternativas. La cámara quedó en silencio, salvo por el sonido distante de los procesos cuánticos. Contemplando la naturaleza del silencio. ¿Te refieres al campo de energía de TCK? Parpadeó con comprensión prohibida. Métodos humanos tienen experiencia con sistemas que simplemente funcionan. Erx señaló sin calcular probabilidades cuánticas ni lograr seres sensibles, pero sus soluciones son tan definitivas, protestó. Otro miembro del consejo: ni siquiera dejan espacio para la incertidumbre cuántica en este momento. Tilok señaló seco. Estoy bastante seguro de que nuestra civilización está a punto de colapsar bajo el peso de su propia complejidad. La pantalla cambió para mostrar más problemas. Las instalaciones médicas mejoradas cuánticamente ahora estaban diagnosticando pacientes con probabilidad de enfermedad en líneas de tiempo alternativas. Las plantas de fabricación cuántica estaban produciendo artículos que existían en tantos estados cuánticos simultáneamente que en realidad no podían usarse para nada. Necesitamos una solución, y Bax declaró su patrón cuántico solidificándose en algo peligrosamente cercano a la determinación, uno que funciona en esta realidad, en esta línea de tiempo, ahora mismo. ¿Quieres decir que la forma de energía de A vaciló? Tenemos que simplificar las cosas. La palabra quedó colgada en la cámara, como una probabilidad cuántica que finalmente se había derrumbado en certeza. Dijeron los humanos TOC lentamente. Tienen un concepto que llaman reiniciar y reiniciar. No puedes estar sugiriendo apagarlo y encenderlo nuevamente. TOC continuó. Su campo de energía irradiaba, lo que podría haber sido un alivio avergonzado al finalmente decirlo en voz alta. Su documentación técnica lo llama un reinicio completo. La cámara estalló en oleadas de discordia cuántica. La sola idea de apagar la red cuántica, simplemente apagarla sin calcular las implicaciones de probabilidad de múltiples dimensiones, era prácticamente una blasfemia. ¿Pero qué pasa con todas nuestras copias de seguridad cuánticas? Alguien protestó. Actualmente están respaldando sus propias copias de seguridad en un bucle recursivo que se proyecta que continuará hasta la muerte térmica del universo. TOC señaló que las matrices de probabilidad están demasiado ocupadas calculando las probabilidades de su propia existencia para existir de manera confiable. Los procesadores de incertidumbre cuántica se han vuelto demasiado inciertos para la matriz de conciencia de NX. Se expandió para llenar la cámara. Tenemos una opción. Podemos pasar el próximo siglo calculando cada resultado posible de cada posible solución para cuando nuestra civilización haya alcanzado un estado de complejidad cuántica tan profundo que la realidad
En sí misma podría dejar de intentar mantenerlo para bloquearlo. Terminado o indicado por el IP-Pack. O podemos presionar el botón metafórico y apagarlo y encenderlo nuevamente. La cámara. Resonó con la crisis existencial colectiva de una civilización entera que enfrenta la posibilidad de que la solución más avanzada fuera dejar de ser tan avanzados. Los humanos Serac notaron pensativamente que tienen otro dicho que podría ser relevante aquí. ¿Qué es eso? Manténlo simple, estúpido. El patrón cuántico de Novax. Mostró brevemente cada configuración conocida de desaprobación administrativa antes de establecerse en algo que parecía sospechosamente como resignación. Muy bien, declararon que su modulador de voz estaba despojado de toda incertidumbre cuántica. Inicialice el protocolo de reinicio. ¿Quiere decir presionar el botón? Sí, y Bax admitió. Presione el botón y en algún lugar de las profundidades cuánticas mejoradas de los más avanzados. La civilización en la galaxia, una mano se extendió e hizo algo primitivamente simple y supremamente avanzado. Presionó un botón etiquetado como reinicio. Toda la red cuántica se oscureció y luego, como un fénix enormemente complicado que resurge de las cenizas de su propia complejidad, volvió a estar en línea y funcionó. 3 ciclos cuánticos después de lo que oficialmente se denominó la gran simplificación y extraoficialmente se llamó el gran reinicio. La Autoridad Galáctica Combinada se encontró lidiando con una situación sin precedentes. Las cosas estaban funcionando demasiado bien en el Departamento de Funcionalidad Real recientemente reorganizado. El excoordinador supremo, ahora gerente senior de sistemas, EMX, revisó los últimos informes de eficiencia con una mezcla de horror y fascinación. Estos números no pueden ser correctos. Declararon que su patrón cuántico mostraba el fenómeno recientemente clasificado conocido como disonancia cognitiva. Hemos reducido la complejidad del sistema en un 99,9%. La coma y la productividad ha aumentado en un 3000%. Resulta que Locke notó que su campo de energía irradiaba lo que definitivamente era diversión cuando los sistemas no están ocupados contemplando su propia existencia. Tienen más tiempo para hacer cosas en realidad. Las pantallas que los rodeaban mostraban estadísticas que habrían hecho que sus predecesores lograran la disolución cuántica espontánea, sistemas de transporte que solo transportaban cosas, sintetizadores de alimentos que producían alimentos en lugar de tratados filosóficos sobre la naturaleza de la nutrición, sistemas de gestión de residuos que gestionaban los residuos sin intentar calcular su estado cuántico. ¿Pero dónde está el avance? Novax exigió la evolución cuántica, la probabilidad. Matrices de Iliti, estamos avanzando bastante bien. Ax informó consultando una tabla de datos sorprendentemente sencilla. Simplemente dejamos de llamarlo avance transdimensional mejorado cuántico. Y comenzamos a llamarlo mejorar en hacer cosas que son tan primitivas efectivas. Tillok corrigió el término. Que estás buscando es efectivo. Los armónicos del campo cuántico de la cámara habían sido reemplazados por controles ambientales simples que mantenían la temperatura cómoda sin calcular las implicaciones filosóficas. Del ajuste térmico el resultado fue una habitación que era irritantemente perfecta para reuniones. Hemos recibido la última actualización de la Oficina de Clasificación Galáctica. Ax anunció que sus patrones de energía cambiaron. Al modo de informe oficial han propuesto una nueva categoría. No me digas que la matriz cuántica de Anda parpadeó con resignación preventiva. Nos están clasificando como accidentalmente regresados. En realidad empaca su forma se iluminó. Están creando una nueva clasificación avanzada funcionalmente sofisticada. Eso suena sospechosamente como un eufemismo para hace las cosas correctamente y Bax notó que es para bloquear. Confirmar alegremente que los humanos también están siendo clasificados bajo esto. Aparentemente la oficina decidió que cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para elegir la simplicidad sobre la complejidad innecesaria merece reconocimiento. Los patrones de conciencia de Nax mostraron el equivalente cuántico de un dolor de cabeza, así que estamos clasificando oficialmente la capacidad de no complicar demasiado las cosas como un signo de avance junto con otros rasgos avanzados como la resolución práctica de problemas, el diseño funcional y realmente hacer las cosas. Ax agregó que la ironía era tan espesa que podría haber alcanzado la sensibilidad cuántica bajo sus viejos sistemas. ¿Sabes lo que dijeron los humanos cuando escucharon sobre todo esto? TCK preguntó. Su campo de energía prácticamente irradiando travesura. Me da miedo imaginar. Sugirieron que deberíamos tomar un café en algún momento y simplemente charlar sobre eso, y la matriz de Bax se tomó un momento para procesar esto. ¿Te refieres a participar en un intercambio informal de información verbal mientras consumes bebidas estimulantes sin calcular las implicaciones de probabilidad cuántica de cada posible resultado de conversación?
Lo llaman pasar el rato. Axe se ofreció amablemente. Aparentemente es muy avanzado la cámara. Los controles ambientales simples zumbaban silenciosamente manteniendo una temperatura perfecta sin alcanzar ni una vez la sensación o contemplar el significado de la existencia térmica en el transporte a distancia. Los vehículos se movían eficientemente del punto A al punto B completamente libres de la necesidad de calcular su posición cuántica. En dimensiones alternativas, tal vez INX admitió sus patrones cuánticos mostrando el fenómeno recientemente clasificado de aprender a aceptar la simplicidad. Hemos estado midiendo el avance al revés todo este tiempo. ¿Qué tan cierto es que la sofisticación no se trata de hacer que las cosas simples sean complejas, se trata de hacer que las cosas complejas sean simples? La cámara se quedó en silencio por un momento mientras esta decididamente única se instalaba. Los humanos también tienen una frase para eso. Tok señaló. Por supuesto que sí, lo llaman simplicidad elegante y en algún lugar de la vasta extensión de funcionamiento eficiente de la civilización galáctica. Un procesador de probabilidad cuántica que una vez había pasado 3 siglos contemplando las implicaciones existenciales de la aritmética básica, ahora simplemente estaba haciendo matemáticas y estaba feliz por eso, porque a veces lo más avanzado que una civilización puede hacer es aprender a abrazar la simplicidad elegante de simplemente hacer las cosas, incluso si eso significa tener que apagar y encender las cosas de vez en cuando.